Muy buenas tardes, un saludo fraterno a toda la familia de Claxo, que siempre se ha mantenido muy solidaria con Haití y su pueblo. Camil, la pregunta en relación a esto, y agradeciéndote nuevamente por el contacto, es ¿qué pasa en Haití? ¿Qué pasó en los últimos días que Jovenel Moïse anuncia esta intención de quedarse hasta febrero? ¿Por qué estas protestas que estaban generándose en las calles? Contanos un poco esa situación, por favor. Bueno, durante las últimas semanas hemos vivido una intensificación de la represión, porque el gobierno actual, dirigido por Jovenel Moïse, que ya es un gobierno con una legitimidad muy limitada, casi nula, pero que entró desde enero de 2020 en un espacio de ilegalidad total, con la desaparición del Parlamento, porque no han realizado las elecciones a tiempo, y durante todo el año 2020 y 2021, el expresidente ahora, Jovenel Moïse, ha emitido 44 decretos, y que son decretos que destruyen la institucionalidad democrática en Haití, que destruyen los derechos básicos del pueblo de Haití, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, y que representa un retroceso con respecto a todo lo que el pueblo haitiano ha ganado en términos de ganancias democráticas desde la caída de la dictadura Duvalier. Así que en la última semana estamos viviendo una fecha clave, que es el 7 de febrero, que es la fecha aniversario de la caída de la dictadura Duvalier, y que es un símbolo muy importante en las luchas democráticas y libertarias en Haití, para significar la decisión del pueblo de Haití de salir de las dictaduras, de no aceptar un poder autocrático, y también la voluntad de cambiar la naturaleza del Estado, porque la naturaleza del Estado que tenemos tiene gran parte de la responsabilidad del Estado del país actualmente. Un Estado oligárquico, un Estado violento, un Estado que funcione sobre la exclusión de las capas mayoritarias del país, un Estado que hace una concentración de riquezas, un Estado corrupto y un Estado muy dependiente. Así que el 7 de febrero significa todo eso, ¿no? La lucha contra ese Estado y la necesidad de construir otro Estado. Y Camil, desde 2010, el imperialismo y la oligarquía haitiana encontraron una solución para hacer frente a la movilización popular, porque desde 86 las capas populares dicen: tenemos que participar, somos actores, somos protagonistas del juego político, y el régimen de Martelly, que subió al poder de manera ilegal en 2010, tiene como objetivo fundamental regresar a ese Estado oligárquico excluyente y sacar los sectores populares y sus representantes de todo el juego político. Así que estamos en una situación extrema ahora. No solamente desapareció el Parlamento, pero durante todo el año Jovenel Moïse ha emitido decretos para eliminar o reducir el poder de todas las instituciones de control. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas, que hace el control de los gastos estatales, eliminó gran parte de sus competencias y de su mandato, y ahora se atacó al Poder Judicial. Y durante el fin de semana pasado encarceló a un juez de la Corte Suprema de Justicia, que fue encarcelado, golpeado, y está encarcelado hasta ahora, lo que por supuesto no tiene ningún derecho a encarcelar en esas condiciones un juez de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y pretextó que había un intento de golpe de Estado. Es una construcción muy burda, ¿no? Muy mal hecha, una película de muy mala calidad, que no convence a nadie para poder hacer esa represión contra el sector popular y contra la oposición en general. Camil, en este camino, ¿cuál fue la respuesta en las calles? ¿Qué es lo que pasó a partir de este recrudecimiento de la violencia? Y si hay algún camino alternativo en esta situación, ¿cómo es la movilización? ¿En general está agrupada alrededor de partidos políticos? ¿Cómo se está dando el movimiento en las calles? Sí, hay que subrayar que hemos vivido un ciclo impresionante de movilización popular
en el 2018-2019, con movilizaciones llegando a veces a 1 millón de ciudadanos en la calle. Pero el gobierno se aprovechó mucho del COVID-19, de la crisis sanitaria, para aumentar la represión y establecer una red de control sobre los barrios populares, que son los actores más activos en esas movilizaciones. Incluso crearon una red de pandillas, de grupos paramilitares que llaman G9, que utilizan muchas armas y mucha violencia contra el pueblo. Incluso hemos calculado que durante los 2 últimos años hemos vivido 10 masacres en contra de los barrios populares y a veces más de 78 muertos en un solo día. Así que hay un clima de terror que disminuyó mucho la capacidad de movilización de la gente en la calle. Pero a pesar de eso, hay un repunte de la movilización. Incluso hoy hubo una marcha impresionante de los estudiantes de la universidad para protestar contra Jovenel Moïse y la dictadura que está tratando de instalar en el país. Así que estamos en un ciclo de removilización y toda la semana pasada, antes del 7 de febrero, hemos vivido también movilizaciones importantes en varias ciudades del país. Hablábamos hace un rato sobre la situación de la desigualdad en general en América Latina y el Caribe. Lamentablemente vivimos en el continente más desigual del planeta y entendemos que en Haití está profundizado al extremo. ¿Cuál es la situación relacionada con desigualdades y pobreza que vive Haití para entender ese panorama a la distancia? Bueno, Haití es uno de los países más desiguales, con el coeficiente de Gini más alto del continente, con Brasil, ¿no? Pues compartimos esto, y la desigualdad se profundizó durante el reino de este régimen de extrema derecha. Para dar un ejemplo, la cantidad de personas que padecen hambre subió de 2 millones de personas a ahora 4.5 millones. Así que dobló, más que dobló la cantidad de gente que está viviendo con hambre. Y hubo también una situación de desplome total del poder adquisitivo de los salarios, con la inflación importante de 25% el año pasado y con una crisis cambiaria que hizo perder 147% del valor real de la moneda nacional. Y en ese contexto, el gobierno rehúsa todo aumento salarial. Así que hay una congelación de los salarios, lo que quiere decir que cantidades de gente están cayendo en la situación de pobreza y aún de pobreza extrema. Y eso es el resultado combinado no solamente de la política de ese gobierno de extrema derecha, pero también de la ocupación militar. Es muy importante subrayar eso, que hemos vivido una ocupación militar de 13 años y que empeoró la crisis, ¿no? Y aceleró también la dependencia económica y alimentaria del país frente a Estados Unidos. Así que en ese sentido tenemos una situación económica muy grave y no solamente el país es más pobre ahora que antes, porque estamos en una recesión de 3 años prácticamente, pero hubo también un ensanchamiento de la distancia entre capas ricas y pobres. Así que una concentración de riqueza enorme y una masa de gente que están en la situación de indigencia. Y esa miseria también es producto de la aplicación de las políticas neoliberales que se impusieron a partir de los años 80, 82, y que han saboteado gran parte de la capacidad productiva del país y de la agricultura en particular. Camil, en este camino que tú recién comentabas al pasar, pero remarcando el tema de la pandemia, ¿cuál fue la afectación con respecto al coronavirus en Haití? Y digo, si se hizo algo para tratar de mitigar los contagios, ¿cuáles fueron un poco los números que hay hasta el día de hoy? Bueno, estamos en una situación bastante excepcional, porque todas las previsiones decían que vamos a vivir una catástrofe sanitaria con la debilidad que tenemos a nivel del sistema de salud, porque prácticamente no hay inversión en la salud pública e incluso este gobierno disminuyó los gastos sociales, en particular en el campo de la salud. Pero sorprendentemente, la COVID-19 no golpeó tan fuerte a Haití como lo hizo en Santo Domingo, por ejemplo, en República Dominicana, y esto se debe básicamente a la movilización de los conocimientos de la medicina popular haitiana, que tenemos una tradición ancestral muy fuerte
y muy difundida en el pueblo de conocimiento de la medicina popular que logró frenar un poco los impactos de la COVID-19. Estamos hablando más o menos de 9.000, 10.000 casos y de 280 muertos para una población de 11 millones de habitantes. Así que el impacto fue bastante limitado y a pesar que la gestión global de la crisis por el gobierno fue catastrófica, ¿no? Fue una gestión donde realmente se aprovechó de la crisis para aumentar los circuitos de la corrupción con empresas, con contratos, etcétera. Y es un escándalo, ¿no? Por supuesto, la instrumentalización de esa crisis para aumentar la represión y también para alimentar los circuitos de la corrupción de los aliados del gobierno. Un capítulo aparte que seguramente podrás comentarnos algunos datos con respecto a eso tiene que ver con las ONG en Haití, ¿no? Digo, donde realmente fueron presencia masiva, pero en la gran mayoría de los casos, lejos de colaborar, ayudar, parecieron entorpecer más las situaciones. Sí, es cierto. Tenemos, llaman a Haití a veces la República de las ONGs, con un número pletórico de ONGs. Y después de la catástrofe del terremoto, vivimos una invasión de una gran cantidad de ONGs que absorbieron gran parte de las ayudas que entraban al país sin ninguna inversión duradera para realmente hacer frente a los problemas básicos del pueblo haitiano en la educación, la salud, el medio ambiente, etc. Así que ahora la gente, hay un descrédito muy profundo de las ONGs y la gente hace una conexión muy clara entre las ONGs y las estrategias de dominación imperialista que estamos sufriendo. Camille, en este camino, ¿cuál es el espacio que ves para la salida política de esta última crisis que está viviendo Haití? ¿Ves algunos canales de diálogo con el presidente que se mantiene usurpando el cargo en el poder? Bueno, tenemos un cuadro casi surrealista, porque el mandato del presidente venció el 7 de febrero. Prácticamente todas las instituciones del país, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Cuentas, la Federación de Abogados del país, todo el mundo reconoce que la Constitución haitiana, según la Constitución haitiana, el mandato venció el 7 de febrero. Y también tuvimos unas expresiones muy claras de sectores claves de la sociedad. Por ejemplo, la Iglesia Católica, todos los obispos y arzobispos del país y cardinales del país firmaron para decir que el mandato finalizó. Así que es un gobierno y un presidente totalmente aislado en el terreno nacional. Pero tiene el apoyo de la policía, del ejército, de una parte de la oligarquía y un apoyo del gobierno de Estados Unidos, de la OEA, a través de Almagro. Almagro es un militante prácticamente defendiendo la causa de esa dictadura y también tenía una relación privilegiada con el gobierno de Trump. Así que estamos en una situación donde este enfrentamiento hace una parálisis total del país. Por ejemplo, ¿cómo imaginar un gobierno que puede funcionar ahora sin el Poder Judicial? Porque el Poder Judicial está totalmente paralizado con el encarcelamiento de un juez de la Corte Suprema, con la militarización de la sede de la Corte Suprema de Justicia. Así que una situación totalmente inaudita y donde no hay realmente ninguna manera de hacer funcionar ese gobierno. Pero ese presidente, ese antiguo presidente, tiene dos proyectos. El proyecto de cambiar la constitución del país y designó a una comisión de 5 personas que trabajó clandestinamente en el palacio para redactar una nueva constitución. Esas 5 personas no representan una asamblea constituyente, no tienen ninguna legitimidad y están preparando un referéndum popular para el día 25 de abril de este año. Y el contenido de esa constitución es vaciar la constitución de todas las previsiones democráticas y todos los derechos básicos conquistados por el pueblo de Haití. Y quiere también organizar elecciones generales, legislativas, presidenciales y locales a partir de septiembre de este año. Y por supuesto, esos dos proyectos no se pueden materializar
en un ambiente donde todas las fuerzas políticas y sociales se oponen a esta dictadura y se oponen al proceso de captación de todos los poderes y de concentración del poder alrededor de una persona. Pero ayer, la OEA publicó un comunicado diciendo que estaban preocupados por el encarcelamiento del juez, pero que apoyan la agenda política de Jovenel Moïse. Así que estamos en una situación escandalosa. Es muy importante que a nivel de América Latina se pueda denunciar lo que está pasando en Haití, porque eso significa que es un gobierno que está controlando el país a través de métodos de represión, de matanzas. Y, por ejemplo, la marcha de los estudiantes ahora fue destruida con una cantidad enorme de gases lacrimógenas, bastones y encarcelamiento, y también con balas reales, porque hay dos personas que recibieron balas reales. Así que hay una represión salvaje para poder mantener al poder un régimen de extrema derecha, pero que está haciendo un trabajo muy importante para el imperialismo, porque al mismo tiempo que tratan de construir esa nueva dictadura, al mismo tiempo están tratando también de introducir reformas económicas caracterizadas básicamente por una transferencia masiva de activos desde la economía campesina hacia las transnacionales. El ejemplo más caricaturesco es una finca de 8.000 hectáreas en el centro del país, que es un lugar que tiene un potencial muy importante para la producción alimentaria, que acaban de consagrar a una zona franca agroindustrial de exportación de stevia para la empresa Coca-Cola. Así que es muy emblemático del significado de ese proyecto económico y también de la necesidad para imponer ese proyecto económico que tengan un Estado autocrático y con imposibilidad de ninguna participación popular. Camil, agradeciéndote enormemente el contacto, saber el rol de la educación, qué espacio tienen y qué tan grandes son los espacios universitarios en Haití, digo, y qué poder tienen por ahí de incidir. Tú hablabas de marcha de estudiantes, digo, sabiendo lo transformadora que es la educación en general, bueno, y obviamente sabiendo que tú eres profesor, economista, digo, ¿qué rol están cumpliendo en estas movilizaciones? Muy importante, los estudiantes están jugando un papel importante y también estuvieron siempre movilizados para las luchas democráticas en general. Jugaron un papel clave en la caída de Duvalier en 86, jugaron un papel clave en el 30 contra la ocupación militar de Estados Unidos para sacar a los yanquis del país. Así que es un sector muy, muy importante, muy movilizado, a pesar que durante todos los últimos años no hubo inversión pública significativa para la universidad pública, lo que hace que tenemos una universidad bastante reducida y que no puede recibir a la masa de jóvenes que salen del bachillerato y que tienen que ir a la universidad privada o que tienen que emigrar hacia otro país. Así que estamos en una situación donde realmente hay una desinversión sobre la educación superior y también para favorecer la privatización de la enseñanza superior, la privatización de la investigación también y la dependencia del país con respecto a los grandes centros universitarios del norte. Pero hay que decir que a pesar de eso, los estudiantes, los profesores están movilizados, tienen una reflexión muy interesante sobre el país y también propuestas de alternativas, propuestas de políticas públicas y hay un trabajo muy importante que se hace desde la universidad. Camil, muchísimas gracias, porque la verdad que tener palabra de primera mano con tu análisis, la profundidad de poder entender qué es lo que sucede en Haití, también haciendo un llamado y aprovechando tu presencia aquí, Camil, para que medios de comunicación de diferentes partes del mundo pongan una visualización en Haití que no la están haciendo hasta el momento. Siempre preocupa y mucho la dificultad para posicionar lo que sucede en el Caribe, pero especialmente en Haití, en los medios de comunicación con posicionamiento crítico. Así que gracias por este encuentro, esta enorme charla. Muchísimas gracias y estamos a la orden y saludamos
las iniciativas solidarias con el pueblo de Haití, que está en un momento decisivo, y es muy importante el apoyo de ustedes para poder vencer esa dictadura proimperialista que se quiere instalar.